¿Estás buscando cómo encontrar los mejores proveedores de AliExpress para tu tienda de dropshipping o de e-commerce? Quédate en este vídeo porque ahora mismo lo vas a descubrir. Y bueno, familia, pues bienvenidos a este fantástico vídeo, esta guía práctica donde vas a ver en tiempo real cómo vamos a buscar proveedores de AliExpress, en qué me fijo, en qué otras cosas realmente no me fijo, no le doy importancia porque es más fácil de lo que creéis y creo que es algo que es bastante beneficioso para vosotros, porque si queréis buscar un buen proveedor sin esperar que el paquete os llegue a casa, pues existen algunas cosas, algunas referencias que te van a hacer ver que realmente este proveedor es bueno o directamente es malo y hay que evitarlo. Entonces vamos a darle caña porque por aquí he apuntado unas cosas interesantes que vamos a ir repasando a lo largo de este vídeo, pero para empezar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar ni más ni menos que una mascarilla, ¿vale? Y voy a poner mascarilla porque ahora mismo la competencia de las mascarillas es lo más alto que existe, y cuando hay más competencia pues hay mejores resultados y también hay muchos más proveedores. Cuando tenemos un producto que no es muy viral, que no se vende mucho, el problema es que hay uno o dos proveedores y la competencia es muy baja, entonces no tienen por qué ponerse las pilas y sacar mejores productos, más calidad, mejores precios. Cuando buscas un producto que se está vendiendo mucho, lo que pasa es que salen otros competidores a intentar desbancar ese principal proveedor. Entonces lo que provocan es que los precios bajen y también la calidad de los productos sea mucho mejor. Y es por eso que voy a buscar mascarilla, ya que es un producto que se está vendiendo mucho y que cada día pues existen nuevos modelos de mascarilla que se pueden vender perfectamente en el mercado. Entonces busquemos mascarilla. Vamos a ver, solamente empezar, que aquí arriba esto es muy interesante, pero es que estoy directamente sin entrar en mi cuenta, pero ya AliExpress de forma predeterminada pues te va a poner aquí unos resultados que son búsquedas relacionadas. Esto, para empezar, está súper bien, porque aquí nos van a dar incluso long tail keywords, que serían palabras de cola larga, donde ya no solamente es mascarilla, sino la gente busca mascarilla de tela, busca mascarilla de 3 capas, y si pusiésemos mascarilla y un espacio, pues aquí saldrían todas las cosas que las personas están buscando: mascarilla con diseño, colores, cara, facial desechable, con válvula navideña, etcétera, etcétera. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres hacer una tienda de dropshipping y no sabes qué mascarilla vender, pues tú sabes que hay mascarillas que la gente está buscando que sean con válvula o que sean de Goku o incluso higiénica de niño. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es clicar con diseño, porque en este caso, si clicamos mascarilla Goku, habrá menos competencia, ya que está en resultados más abajo y los proveedores serán peores. Entonces, para encontrar un buen proveedor, lo más importante siempre a nivel de búsquedas que esté arriba. Entonces vamos a darle a mascarilla con diseño, porque mascarilla en general pues nos saldrán muchas, pero vamos a darle mascarilla con diseño, que sería el primero que nos salía aquí. Ahí está. Mascarilla con diseño, encontraremos muchas variantes, porque hay muchos diseños obviamente, y solamente empezar vamos a centrarnos ya en una cosa. No nos va a interesar los productos que estén en promoción a nivel de promo. O sea, estos que están aquí es porque ellos han pagado para aparecer cuando la gente busque mascarilla con diseño, pues que ellos salgan aquí. Estos no nos interesan normalmente porque tienen pocas ventas, son ventas forzadas. Esto no es tráfico orgánico, es decir, la gente ha comprado aquí porque ha salido un anuncio y no porque realmente sea un producto de calidad. Que también puede ser que un producto de calidad se esté anunciando, pero es diferente la cosa. Se notan porque, por ejemplo, en este caso, pues aquí tienen más ventas que, por ejemplo, estas de aquí, que en este caso se están promocionando. Entonces, si evitamos las que son promociones, lo que tenemos que hacer es buscar productos que se estén vendiendo bastante. En este caso, por ejemplo, si vamos bajando, porque esto es realmente AliExpress, no sé cuál es el algoritmo, sé que realmente el algoritmo funciona en este caso por relevancia, pero la relevancia es muy subjetiva, ¿no? Es como a qué se refiere con relevancia, que lo acaban de sacar el producto, se vende bien, la valoración que le da a los clientes, el tiempo de vida del producto, no se sabe nada. Entonces yo siempre os voy a recomendar que las que pongan promo ni las miréis y luego vayáis bajando sin prisa, porque a veces podéis buscar en la segunda página de AliExpress productos que están muy pero que muy bien. Por ejemplo, en este caso tiene este producto un total de 5.012 ventas, son muchas. Vamos a buscar otro producto que se venda bastante si lo encontramos. Este son 4.049, por ejemplo.
Pero es que en este caso me quiero fijar en una que, por ejemplo, esta estaría bastante bien porque es de mujer, pero está en promo, entonces es algo un pelín forzado. Normalmente cuando un producto funciona en AliExpress no tiene por qué promocionarse, pese que puede ser porque también quieran más ventas, pero normalmente vamos a buscar ese proveedor que no esté haciendo promoción a nivel de publicidad, ¿vale? Entonces, si bajamos un poco más hacia abajo, como hemos visto la de 5012, si podemos bajar un pelín más, lo estoy haciendo a tiempo real porque quiero buscar otra que tenga 5000 ventas o algo así, pero mira, por ejemplo, esta de aquí me interesa bastante porque tiene el envío gratis, tiene un buen descuento, que esto al final es marketing o se lo hacen para que la gente compre antes, pero tiene un total de 2000 ventas. Vamos a clicar este producto de aquí y vais a ver lo siguiente. Para saber que un buen proveedor está vendiendo productos de calidad, si es que es un buen proveedor, hay que fijarse siempre en las valoraciones. Y también si luego tiene muchas estrellas de 1, pues hay que evitar ese tipo de productos, porque eso quiere decir, cuando un producto tiene un 1, es porque realmente el producto es nefasto. Cuando un producto está que dices, bueno, sin más, pones un 3, un 4, un 5 no lo pones, pero cuando pones un 1 es que realmente el producto es malo y eso realmente no nos interesa para nada, así que mucho cuidado cuando a veces encontremos productos que tengan una estrella. Entonces es importante que tenga muchas ventas. Si tiene de 500 para arriba es que el producto se vende bien y está bastante correcto. Y también nos interesa pues que el envío sea desde China, luego Estados Unidos si vendéis en Latinoamérica también nos va a interesar bastante, pero vamos a centrarnos en el proveedor que nos desviamos. El proveedor, ¿cómo se sabe? Pues en este caso aquí se llama Bugs Factory Store, podemos incluso clicar lo que sería la página principal de la tienda, que lo suelo hacer bastante yo, que es en este caso, si vemos que por ejemplo estamos vendiendo fundas de móvil, nos interesa que nuestro proveedor sea un especialista en fundas de móvil y lo que vamos a hacer es entrar en la página principal. En este caso, el Bugs Factory Store es una tienda que se dedica a la venta de mascarillas. Esto nos interesa porque es una persona que siempre va a tener mascarillas, siempre va a tener los nuevos diseños y esto va a ser un buen proveedor. En este caso, si por ejemplo encontrésemos que este proveedor mismo, el de Bugs Factory, también estuviese vendiendo cargadores de móvil, auriculares, entonces este proveedor no nos interesaría tanto, ya que estaría siempre pendiente de otras tendencias y no de las más actuales en el tema de las mascarillas. ¿Y por qué nos interesa tener un buen proveedor de mascarillas? Porque podemos pedir cualquiera de estas mascarillas que siempre vendrá en el mismo paquete, porque si por ejemplo queremos esta mascarilla, queremos la mascarilla de otro proveedor, del otro y del otro, tendremos un pedido de 5 mascarillas que vendrán en 5 fechas diferentes y esto al cliente realmente es darle una mala experiencia de usuario, así que nos va a interesar siempre tener un proveedor que sea específico en un sector, mejor dicho, en un nicho. Vayamos con más información. También nos interesa que esto de aquí sea comentarios positivos. En este caso, ¿vale? Como ya estáis viendo, pues una tienda que podría parecer ser buena, pues no es del todo buena, pues porque tiene 4,4, 4,4 y 4,3 velocidad de envío, comunicación y artículo como indica a la descripción. Entonces esto es algo que os puede pasar y realmente me alegro que me haya pasado porque puede parecer una tienda súper bonita, ¿no? Con buenos productos, muchas ventas, buenas valoraciones, pero luego esto es lo que nos interesa, la valoración total de proveedor. En este caso, pues que tenga un 4,4, pues realmente no es lo mejor, ya que normalmente otros proveedores pues tienen mejores valoraciones. Así que en este caso, pues sería un proveedor que podríamos tener en cuenta porque realmente no está del todo mal, pero podríamos intentar ver otros que podrían tener mejores valoraciones. También algo que nos interesa bastante es ver la fecha donde se abrió la tienda, porque como más tiempo lleve, más experiencia, mejores resultados habrá tenido, porque obviamente cuando una tienda lleva mucho tiempo es porque realmente se ha mantenido en el nivel. Y en este caso, pues que lleve un año no me da mucha confianza y yo creo que viene de esto de aquí, porque lleva un año y es por eso que aún está machacando para subir esas cifras. Pero yo lo que recomiendo es que tengáis paciencia, buscar muchos proveedores, porque he encontrado este, porque es el primero que salía, pero podéis poner mascarillas en general, buscar un proveedor y que a lo mejor los precios estén bien, pero en este caso las valoraciones digas, pues fatal, pero es que luego ves uno que dices, no está mal, y ves las valoraciones que sean todos de 4,8, 4,7, 4,8, esto es lo que nos interesa
interesa. El buen proveedor aquí se va a dar cuenta de que tiene unas buenas valoraciones y aquí es donde nos va a interesar. Pero sobre todo fijaros en esto de aquí, en la puntuación media, en los años que llevan abierto y también en los seguidores. Si tienen seguidores es que realmente está la cosa bastante bien. Igualmente os recomiendo que vayáis a contactar ahora, podéis hablarles un poco sobre que tú tienes una tienda de dropshipping, que estás buscando un buen proveedor, etcétera, etcétera, pero hablarle no en plan colega, sino hablarle como tienda profesional, que tienes una base de clientes muy potencial, que quieres tener una relación a largo plazo con este proveedor y así conseguir un win-win, tanto él vendiendo como tú también vendiendo y consiguiendo una satisfacción para tus clientes. Así que bueno, creo que hemos comentado un poco por encima todo lo más importante. Ya os he dicho yo que era un vídeo práctico, un vídeo en tiempo real donde íbamos a comentar un poco lo que sería el proceso para analizar un buen proveedor o un mal proveedor. Y espero que este vídeo os haya servido de utilidad y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Dejar un buen like y hasta luego. Chao, chao.